Son las 7:34 de la noche y Guadalajara respira un aire extraño, pesado, como si la ciudad supiera que algo está a punto de quebrarse. Una llovizna fina cae sobre las banquetas, formando charcos que reflejan las luces amarillas de los postes. Olor a asfalto mojado. Pasos apresurados. Miradas que evitan el contacto visual. Frente a la funeraria Los Ángeles, 3 camionetas negras frenan de golpe, levantando una estela de agua sucia. Los motores rugen un par de segundos antes de apagarse. Las puertas se abren al mismo tiempo, como un ritual ensayado, y de cada vehículo bajan hombres vestidos de negro, armas cortas y largas presas a los chalecos. 12 sicarios. 12 sombras. 12 condenas de muerte andantes. Ellos pertenecen al cártel de la Sierra Negra, una facción que no deja cabos sueltos, y esta noite vieram cumprir una promesa antiga, confirmar a morte de Mateo Rivas, o contador que desapareceu depois de trair o cartel e sumir como informacoes que valían máis que dinheiro. A frente deles desce el barquero, o homem de presença tão pesada que até o ar parece ceder quando ele passa. Alto, ombros largos, barba cerrada e olhos que nunca piscam. Ele não fala alto, não precisa. Sua autoridade é o tipo que se sente, não se escuta. O guardia da funerária, o senhor grisalo e frágil, da o paso para trás assim que ve as armas. Ve buenas noches. ¿Qué se les ofrece? El barquero empisca. Venimos por un cuerpo. El del contador Mateo Rivas. O guardia engole seco e aponta o corredor estreito. Seus dedos tremem tanto que parecem feitos de papel. Os sicarios avancam como o bloco único. O piso range. As luces piscam. O silencio pesa. A sala onde o corpo está velado tem paredes veje, cadeiras vacías e crucifixo torto. O ambiente debería transmitir paz, mas hoje vibra como una caixa de resonancia prestes a explodir. No centro, o ataúd metálico aguarda, fechado. El barquero para diante dele. Seus homens cercam a sala. Abranlo. O funcionario se aproxima, puxa as presilas e levanta a tampa. O cheiro de madeira húmeda e maquillaje mortuaria escapa e suspiro pesado. Lá dentro, está Mateo Rivas, pálido, inmóvil, labios azulados, peitos sem movimento. Ou, pelo menos, isso é o que parece. El barquero observa por longos segundos. Aponta 2 dedos, toca o rosto de Mateo. O frío é convincente. O silencio, absoluto. Tudo indica que o contador realmente morreu. Al final, no corriste tan lejos, murmura. Ciérrenlo. Lo cremamos mañana. Do lado de fora, relámpago corta o céu. Trovao explodiu tal forte que sacó de os vidros. E como se a atmósfera avisase que aquela decisão, aparentemente simples, vai desencadear algo muito maior. Porque o que esses homens ignoram é que Mateo não está muerto. Horas atrás, en uma casa abandonada nas colinas, Mateo discutía seu destino con Marcos, agente infiltrado que arriscó anos de vida para proteger o contador. Los encontraron otra vez, Mateo, dice Marcos, jugando una pasta de fotos sobre a mesa. Tenías una semana más, máximo. Mateo pasó as mãos pelo rosto. Os cabelos grisalos estaban desalinados, e os solos carregaban manos de culpa acumulada. Estoy cansado, Marcos, murmuró. 12 años escondiéndome. 12 años respirando como si cada exhalación fuera la última. O agente acendeu cigarro. Entonces llegó la hora de que mueras. De verdad. Mateo arqueó una sobrancelha. ¿Qué estás diciendo? Marcos se aproximó e abaixou a voz. Vamos a fingir tu muerte. Funeral real. Ataúd real. Cuerpo tuyo dentro. Todo público, pero controlado. Y cuando esos perros vengan a confirmar que estás muerto, caerán en nuestra trampa. Mateo se levantó da cadeira. ¿Quieres que me meta en un ataúd? ¿Frente al cartel? Exacto. No hay otra manera. Tu muerte falsa es tu único boleto para seguir vivo. Depois de longo silencio, Mateo asentiu. Está bien. Si voy a morir, que sea a mi manera. E así me le acabó ali, dentro do caixão, respirando a través de microcanal, con batimentos monitorados e maquillaje mortuaria que congelaba sua expressão. Agora, enquanto a tampa se fecha novamente, Mateo sente o coração disparar. Não pode tremer. Não pode franzir a testa. Não pode tossir. O funeral está cheio de microcámeras escondidas. Marcos observa tudo de uma van a 3 cuadras. Mantente firme, Mateo. Ya entraron.
susurra pelo transmisor. O sixarios come cama se mover. O piso treme. Deles derruba uma vela. O outro murmura algo sobre o cheiro estrano no ambiente. El barquero camina até a porta. Mas aí, clac. Sa metálico ecoa pela funerária. Depois o outro. E mais o outro. As portas automáticas se trancam. As janelas travam. Os corredores são selados. Os sixarios se entreolam. Que chingados fue eso? A resposta vem en forma de aviso electrónico, emergindo das paredes como se a funeraria tivese ganado voz propia. Instalaciones bloqueadas. Protocolo de emergencia activado. O barquero gira o corpo devagar, como animal que identifica a armadilha tarde demais. Mateo, dentro do ataúd, abre os olhos pela primeira vez e moras. A escuridão é total. Mas ele sorri. Sorriso pequeno, quase imperceptível. Porque nesse exato instante, los muertos ya no son ellos. Los muertos serán otros. La funeraria se cierra como una trampa. La funeraria Los Ángeles siempre había sido un lugar silencioso, casi aburrido. Pero esa noche se transformó en laberinto de ecos, sombras e respiracoes nervosas. Assim que o metálico das trancas ecoou por todo o prédio, arrepio percorreu a espina de cada sixario no corredor. Eles não estavam acostumados a ser cacados. Tampouco gostavam disso. El barquero, imóvel no centro da sala, apertou o radio preso ao ombro. ¿Qué está pasando? Rosnou. O radio permaneceu mudo. Nem estática. Nada. Revisen las salidas. Todas. Ahora, 4 sixarios correrán pelos corredores estreitos. Cada porta que tentaban abrir estaba lacrada por dentro, como si una forca invisible tivese selado o lugar. As janelas, protegidas por barras de ferro, agora exhibiam brilho vermelho na fechadura electrónica. Uma trava recém-ativada. No hay manera de salir. Jefe, dice deles, ofegante. Esto no es normal. Alguien nos encerró. El barquero cravou o olhar no ataúd. Algo en sua intuicao. Algo que raramente falava, comecou a gritar dentro dele. Andou até a porta principal e bateu com o ombro, mas a tranca não cedeu nem milímetro. O samecou como aviso. Voces não saem daqui vivos. Están tratando de asustarnos, dice ele, forcando tom seguro. Pero no va a funcionar. Encuentren al encargado, al dueño, a quien sea. Esto tiene explicación. Mas o silencio da funeraria era quase sobrenatural. Dentro do ataúd, Mateo continuava imóvel, mas seu coração batia tão forte que parecia vibrar contra o metal. Ele escutava tudo. Pasos apressados, insultos, portas sendo chutadas. Dos sixarios até passou a mão pela superfície do caixão ao caminhar ao redor. Mateo sentiu o ar faltar por instante. Respira lento, lento, murmurou para si mesmo. A voz de Marco surgiu no pequeno transmisor escondido sob o revestimento interno do caixão. ¿Estás bien, Mateo? Mira las cámaras, ya se dieron cuenta. Ahora empieza la segunda fase. Mantente firme. A segunda fase. A parte mais arriscada. O clima no interior do caixão era sufocante, mas, paradoxalmente, Mateo nunca había se sentido tão vivo. 12 anos fugindo, 12 anos olhando por cima do ombro, e agora estava ali, parado diante das feras que tanto temia, e que ele finalmente tinha nas mãos. Nos corredores, o caos crecía. No hay señal en los teléfonos. Gritó dos homens. Ni siquiera hay red. Esto está bloqueado. Pues abran a la fuerza, ordenó el barquero. 3 sixarios levantaram as armas e dispararam contra a fechadura electrónica da porta lateral. Os tiros ecoaram como trovões dentro da funerária. Fragmentos de metal voaram. O cheiro de pólvora tomou o ar. Mas quando eles tentaram empurrar a porta, nada. La traba seguía intacta. ¡Qué chingados! ¿Quién pone una cerradura que aguanta balas? Esto ya no es normal, jefe. El barquero cerró los dientes. Sigan buscando. No estamos atrapados. No todavía. A funeraria inteira estaba equipada con cámaras escondidas, sensores térmicos e microfones. Marcos observaba todo en tempo real, desde uma van a alguns quarteirões de distancia. A tela diante dele exhibía 12 pontos vermelhos, se movendo frenéticamente pelos corredores como ratos encurralados. Fase 2 completada, dice agente a seu lado. Están aislados.
Marcos cruzó os bracos. Ahora falta lo más difícil, mantener vivo a Mateo. En cuanto hizo, dentro do predio, os ixarios come carama se dividir. Deles, el conejo, entró una sala de preparo dos corpos. A luz ali era maíz fraca, e o ambiente cheiraba a alcohol e formol. Ele passou os olhos por tudo, até que viu algo estranho. Uma mesa de disecacao recém-usada, más limpa demais. Brilando. Ele franziu a testa. Jefe, aquí pasa algo raro, dice pelo radio. Esto, no parece un funeral normal. De repente, a luz da sala piscou. Uma, duas, tres veces. E apagou. El conejo levantó a arma. ¿Quién está ahí? Dice, tentando manter a voz firme. Nenhuma resposta. Mas ele ouviu. Samuase imperceptível. Chiado. Como se algo respirase na escuridão. En cuanto hizo, na sala principal, el barquero comecou a perceber a dimensão do problema. Esto no fue casualidad, dice ele aos outros. Este funeral es una trampa. Alguien sabía que vendríamos. Nenhum dos homens respondeu. O medo, silencioso, comecou a se infiltrar no grupo. Dos ixarios, Martínez, se aproximó do ataúd novamente. Jefe, ¿y si el cuerpo? No está vivo, interrompió el barquero. Lo revisé yo mismo. Martínez, porém, sentiu algo extraño. A cada segundo que pasaba, a sala ficava mais fría. Como se o lugar todo estivese respirando. Ele colocou a mão sobre o metal do caixão. Gelado. Mas não gelado como antes. Maíz frío. Muito maíz frío. Jefe, esto no es normal. Algo le pasa al cuerpo. Antes que pudiese terminar, barulho metálico ecoou no corredor. Estrondo. Grito abafado. E depois, silencio. Os ixarios se entreolaram. El barquero apertou o puno. Formación. Ahora, eles se reuniram, apontando armas para todos os lados. O corredor escuro parecía uma boca aberta, esperando devorar alguém. Dentro do ataúd, Mateo ouviu tudo, e percebeu que a verdadeira guerra acababa de começar. Porque o cartel había entrado achando que ia confirmar uma morte. Mas, naquela noite, naquela funeraria, la muerte tenía otros planes. La madrugada cayó sobre Guadalajara como una manta pesada, llena de humedad y de un silencio que inquietaba hasta a los muertos. Dentro de la funeraria Los Ángeles, el ambiente ya no olía a flores ni a incienso, sino a pólvora vieja, a sudor nervioso y a esa tensión eléctrica que anuncia que algo muy malo está por ocurrir. Los 12 sicarios del CJNG continuaban revisando cada rincón del salón principal, moviéndose como animales enjaulados, cada vez más frustrados de no encontrar a Roberto Medina, el contador que los había traicionado. Pero había una sensación extraña en el aire. Ninguno sabía explicarla. Era como si el lugar respirara con ellos. Como si alguien, o algo, los observara atentamente entre las sombras. Era como si el muerto dentro del ataúd no estuviera tan muerto. El líder del grupo, Reinaldo El Vara Romero, caminaba de un lado a otro frente al ataúd cerrado, mascando chicle con tanta fuerza que parecía querer arrancar o propio nerviosismo dos dentes. Alto, delgado, o cabelo engominado para trás e bigote fino demais para o tamanho do ego. El Vara era temido não por ser forte, mas por ser calculador. Ele nunca daba a pasos sem medir o terreno primeiro. ¿Y si nos dieron info falsa? Soltó uno de los sicarios, acariciando el gatillo de su rifle con la mano temblorosa. Cállate, gruñó El Vara sin mirarlo. Roberto está aquí. Me lo confirmaron. Ese cabrón fingió su muerte para escapar, pero alguien lo vio entrar a esta funeraria, y ese alguien no tenía razones para mentirme. El Vara deslizó la mano por la madera oscura del ataúd como si pudiera sentir la verdad escondida debajo. Y si está vivo, añadió con una sonrisa venenosa, yo mismo lo voy a sacar. A 3 metros de distancia y completamente inmóvil, Roberto Medina mantenía los ojos abiertos dentro del ataúd, respirando lento, casi sin mover el pecho. Sabía que cualquier ruido podía costarle la vida. Sabía que tenía que aguantar. Su vida dependía de los próximos segundos. El mecanismo que mantenía la tapa bloqueada había sido diseñado por Laura, su esposa, una ex-ingeniera brillante que había abandonado todo para protegerlo. Ella misma instaló a ventilacao, o botao oculto, e até uma microcamera. O plano era arriscado, mas Roberto não tinha escola. Do lado de fora, o silencio fue interrumpido por golpe seco.
Tac. A corona de uma arma bateu no caixao. Abranlo. Ordenó el vara. Dos sicarios se acercaron y comenzaron a forzar las bisagras. Roberto apretó el pequeño botón escondido dentro del acolchado. Clic. En ese mismo instante, toda la funeraria quedó sumida en una oscuridad absoluta. ¿Qué pedo?, gritó alguien. No veo ni madres. Otro respondió, tropezando con una banca. O salao se transformó en buraco negro. Respiracoes agitadas, armas sendo armadas, pasos nervosos, ninguém sabía dónde estaba. El vara levantó a voz. Tranquilos, cabrones. No más se fue la luz. Pero no era un simple apagón. Pequeños puntos rojos comenzaron a encenderse en las paredes, 1, 3, 5, 8, como ojos digitales abriéndose en la oscuridad. El vara tragó saliva. Eso no es normal. De repente, las luces de emergencia se encendieron, bañando el salón en un tono rojo sangre. As sombras ficaram longas y deformadas. Parecía ritual, no una funeraria. Y el ataúd. La tapa empezó a levantarse sola. Lenta. Crujiente. Horrible. Los sicarios retrocedieron instintivamente. No, no mames, susurró uno, santiguándose. Ese güey estaba muerto. Pero no estaba muerto. Roberto Medina se incorporó. Pálido, sudado, pero con los ojos encendidos de determinación. No parecía un contador. Parecía un hombre que había vuelto del infierno con una misao. En su mano derecha, él aseguraba un pequeño dispositivo metálico. El vara regaló solos. ¿Qué traes ahí, Medina? Roberto respiró fundo. El final de ustedes. Presionó el dispositivo. Boom. No fue una grande explosión, más varias microcargas que Roberto había plantado discretamente días antes. Explosiones cirúrgicas, corte de luz, tranca automática, janelas estilacadas, desorientacao total. Los sicarios gritaron, o chao tremeu. Fumaca se levantó. Roberto roló para fuera do ataúde y corrió para detrás del altar, exactamente como había ensayado. Del lado de fuera, motores se aproximaban silenciosamente. Sem sairens. Sem luces. No era policía. Era el escuadrón fantasma. Roberto no había fingido su muerte para escapar. La había fingido para cazar. Y los 12 hombres atrapados dentro de la funeraria estaban por entender que el ataúd nunca fue para Roberto. Era para ellos. La calle frente a la funeraria Los Ángeles estaba sumida en un silencio espeso, casi antinatural. Ni un auto, ni un perro callejero, ni un vecino curioso asomándose por la ventana. Nada. Ese vacío absoluto era la señal más clara de que algo grande estaba por ocurrir o ya había comenzado. A las 7:58 de la noche, 3 camionetas negras sin placas se estacionaron frente al edificio sin hacer ruido. Las puertas se abrieron al mismo tiempo y de cada vehículo descendieron figuras altas, cubiertas con equipo táctico negro y máscaras sin distintivos. No parecían policías. No parecían soldados. Eran algo más. El escuadrón fantasma. Un nombre que nadie admitía conocer oficialmente, pero que cualquier persona involucrada en el mundo criminal temía escuchar. No dejaban sobrevivientes. No dejaban rastros. Solo dejaban silencio. Mientras tanto, dentro de la funeraria, el caos reinaba. El humo de las microexplosiones todavía flotaba en el aire. Los sicarios del cartel estaban aturdidos, algunos medio ciegos, otros mareados por el estruendo. Las coronas de flores habían caído al piso, las velas derramaban cera sobre los bancos y el aire olía a pólvora encima del perfume artificial de la sala. «Formen líneas», gritó el vara, el líder del grupo, limpiando la sangre fresca que bajaba por su frente. «Necesito ojos en todas las salidas». Pero ninguém obedecía bien. El miedo había tomado control. El vara, por más que intentaba mantener postura, sabía que algo estaba mal, demasiado mal. Esa situación no era fruto de una coincidencia ni de un simple error. Era un plan que no solo los había llevado a esa funeraria, sino que los había encerrado allí como ganado marcado. Detrás del altar, respirando agitado pero con la mirada firme, Roberto Medina observaba todo junto a 3 miembros recién ingresados del escuadrón fantasma. Uno de ellos le tocó el hombro. «¿Listo, Medina?», preguntó con voz grave. «Listo», respondió Roberto, apretando los puños. Ellos ya no tienen salida. En ese momento, las luces de la funeraria parpadearon, bajaron de intensidad,
y una voz metálica retumbó por los altavoces ocultos. Protocolo cierre total activado. Las puertas principales se cerraron de golpe. Las ventanas quedaron bloqueadas por barras internas. Los cerrojos automáticos bajaron como cuchillas. Los sicarios se quedaron petrificados. ¿Qué chingados fue eso?, murmuró uno, mirando en todas direcciones. Es una trampa, dijo otro, tragando saliva. El vara retrocedió sin darse cuenta. Medina, siseó con rabia contenida. ¿Qué hiciste? Roberto dio un paso hacia adelante, apenas iluminado por el reflejo rojizo de las luces de emergencia. Les hice lo mismo que ustedes me hicieron hace 12 años, respondió con calma helada. Los enterré antes de tiempo. Las sombras en las esquinas comenzaron a moverse. No eran sombras, eran operativos del Escuadrón Fantasma, avanzando en silencio absoluto, apuntando con sus rifles silenciosos. El primer disparo sonó como un suspiro. ¡Puf! Una bala de precisión atravesó el brazo de un sicario que levantaba su arma. Cayó al piso gritando, y el sonido fue rápidamente opacado por otros disparos, exactos, limpios, calculados. El Escuadrón Fantasma no erraba. Los sicarios, en pánico, respondieron con tiros desordenados, rompiendo vitrinas, paredes y lámparas, pero sin acertar a nadie. Cada vez que uno intentaba cubrir una salida, una bala silenciosa lo derrumbaba. Uno por uno fueron cayendo. El vara, desesperado, intentó llegar a la puerta lateral, pero estaba cerrada. Golpeó el metal con sus puños, con la culata del arma, hasta con sus piernas. Nada. Abraham, hijos de la chingada, gritó, rompiéndose las uñas contra el marco. Pero a nadie afuera le importaba. En el centro del salón, Roberto observaba, respirando profundo. No había odio en su rostro. Había justicia. El líder del escuadrón se acercó. 2 minutos más, informó, y el lugar queda asegurado. Que sea limpio, pidió Roberto. Siempre lo es, respondió el hombre. Los gritos fueron apagándose. Los disparos se hicieron menos frecuentes. Y después, solo silencio. Un silencio denso. Un silencio final. El vara era el único que quedaba vivo. Temblando detrás del mostrador, con la pistola apuntando hacia la nada, con la respiración cortada por el terror. Roberto caminó hacia él. Levántate, ordenó. El vara lo miró, derrotado. No tenía idea, balbuceó. A mí solo me dieron la orden. Roberto se inclinó, mirándolo directo a los ojos. Y por seguir órdenes, destruiste familias enteras, dijo sin elevar la voz. Ahora te tocó a ti. El vara dejó caer la pistola. Los miembros del Escuadrón Fantasma se colocaron detrás de Roberto. Roberto dio un último paso atrás. Un solo disparo. Seco. Preciso. Final. La mano de Roberto tembló por primera vez aquella noche. Pero no de miedo, sino de alivio. La cacería terminaba ahí. O al menos, eso creía. El hombre que despertó entre sombras. El silencio que envolvía la funeraria abandonada parecía absorber cada respiración, cada pensamiento, cada duda. El aire olía a humedad vieja, a flores marchitas y a una verdad que llevaba demasiado tiempo enterrada. Mateo estaba sentado en la mesa metálica donde había dormido apenas 3 horas después del caos del día anterior. Sin embargo, su mente no había descansado ni un segundo. El recuerdo del ataúd abierto, el cuerpo resguardado por el frío artificial, la piel pálida que jamás perteneció al hombre que buscaban, todo eso seguía golpeándole como un martillo sobre el cráneo. El CJNG había caído en una trampa que nadie vio venir. Pero para Mateo, aquello no era solo una revelación, era un mensaje directo, preciso, íntimo. El muerto dentro del ataúd no era el mudo. Era alguien más, alguien cuidadosamente preparado para suplantarlo. Ese cabrón nos jugó como quiso, murmuró Ramírez, revisando la mesa donde habían encontrado los documentos falsos del impostor. Fingió su muerte, y ahora anda suelto. Mateo levantó la vista, cansado pero alerta. No fingió su muerte para esconderse, dijo con voz grave. La fingió para cazarnos uno por uno. La frase cayó como una roca en medio del cuarto. Nadie respondió de inmediato. Gallardo, el más joven del equipo, seguía revisando el ataúd vacío. Lo tocaba como si esperara que el cadáver volviera por arte de magia. ¿Pero por qué carajos un operador del CJNG fingiría su muerte?, preguntó finalmente. ¿Qué gana con eso? Mateo se puso de pie.
Su sombra se proyectó larga y afilada por la luz débil de las lámparas. Información, control, confusión. O tal vez, se detuvo, tal vez estaba escondiendo algo mucho más grande. Ramírez frunció el ceño. ¿Más grande que una traición interna del cártel? Mateo lo miró con una expresión que nadie había visto en él desde hacía años. Sí, algo grande como para obligarlo a desaparecer del mapa. La puerta de la funeraria rechinó al abrirse. Era Sonia, con ojeras profundas y el cabello recogido a la prisa. Traía en las manos un folder grueso, empapado por la llovizna que caía afuera. «Tenemos problemas», anunció sin rodeos. «¿Más?», bufó Gallardo. Ella lanzó el folder sobre la mesa. «Interceptamos una comunicación hace unas horas. El mudo no solo fingió su muerte. Fue sacado del país por un grupo que no pertenece al CJNG. Tienen recursos, vehículos, rutas. Es gente fina, organizada». Mateo sintió un latigazo en el estómago. «¿Quiénes son?». Sonia respiró hondo antes de contestar. «Creemos que es una facción disidente. Un grupo que operaba bajo el radar del cártel. Hasta ahora. Los demás se quedaron helados. Las consecuencias eran claras. El caos que se avecinaba sería mayor que cualquier enfrentamiento visto en esa región». Mateo tomó el folder, lo abrió y pasó las fotos con cuidado. Había imágenes de cámaras de seguridad, capturas de llamadas codificadas, mapas con rutas que no aparecían en ningún registro oficial. Pero una foto lo hizo detenerse en seco. Una camioneta negra, sin placas, saliendo de Uruapan en la madrugada del funeral. En la parte trasera, apenas visible, una silueta recostada. La silueta de un hombre vivo. Mateo apretó la mandíbula. Lo movieron esa misma noche. Sí, confirmó Sonia. Sabían que el CJNG iba a venir por él. Sabían que el falso cadáver iba a ser descubierto. Todo fue calculado. Ramírez golpeó la mesa con el puño. Esto no es casualidad. Alguien dentro del CJNG está filtrando información. Mateo levantó la mano. No necesariamente. Hay otra posibilidad. Todos lo miraron. Que el mudo haya sido parte de algo más grande desde el principio. Y que usara al CJNG solo como una pantalla. El silencio volvió a llenar el lugar. Un estruendo repentino lo sobresaltó. Un golpe fuerte contra la parte trasera del edificio. Gallardo corrió hacia la ventana y miró con cautela. Vehículo desconocido. Cristales polarizados. Mateo ya tenía su arma en la mano. ¿Están armados?, preguntó. No alcanzó a ver, respondió Gallardo. Pero no sería la primera vez que nos siguen. Ramírez se colocó junto a Mateo, apuntando hacia la salida. Sonia abrió la laptop y empezó a revisar señales, triangulando dispositivos cercanos. No son del CJNG, murmuró. La firma electrónica no coincide con nada de ellos. Mateo sintió como una corriente helada le recorría la espalda. Entonces son del mismo grupo que sacó a El Mudo. El portón trasero volvió a sonar, esta vez más fuerte, más cerca. Nos encontraron, susurró Sonia. Ramírez soltó un gruñido. Que se jodan. No somos los que estamos en un ataúd falso. Mateo respiró hondo, calmándose. Sabía que un movimiento mal hecho podría ser el último. Todos atrás de cobertura. No disparen hasta que yo lo diga. El silencio volvió, esta vez más espeso, más eléctrico, más mortal. El portón se abrió lentamente. Un chirrido largo, como si alguien lo empujara con extrema cautela. Mateo levantó el arma. Todos lo imitaron. Las sombras del exterior se mezclaron con la penumbra interior. Y entonces, una voz masculina habló desde afuera. No venimos a matarlos. Mateo frunció el ceño. ¿Quién eres?, gritó. Un hombre dio un paso adelante. Llevaba el rostro cubierto por una capucha negra. Venimos a advertirles, dijo. El mudo no es quien creen. Y si siguen buscándolo. Hizo una pausa tensa. Ustedes serán los próximos dentro de un ataúd. Nadie habló. Nadie respiró. La funeraria, que antes parecía simplemente un lugar abandonado, ahora se había convertido en el umbral de una guerra que ninguno de ellos había anticipado. Mateo bajó el arma apenas unos centímetros. Habla, ordenó. Si viniste a advertirnos, es porque el mudo planea algo más. El hombre encapuchado asintió muy lentamente. Sí. Y ustedes no tienen idea de lo que se avecina. La puerta metálica volvió a cerrarse con un golpe. El ruido resonó como el anuncio de un destino inevitable. Y así,
En medio de aquel silencio opresivo, Mateo entendió finalmente que el funeral falso no había sido el inicio de una fuga. Había sido el inicio de una cacería. El giro que nadie vio venir. La respiración de los sicarios retumbaba dentro de la funeraria como si el aire hubiera perdido el valor de circular. Nadie sabía si gritar, disparar o huir. El hombre encapuchado permanecía en el centro del pasillo, inmóvil, sosteniendo la linterna que bañaba de luz amarillenta los ataúdes alineados a su alrededor. Su voz grave seguía resonando en la mente de todos. El próximo en entrar a un ataúd serán ustedes. Por un instante, nadie se atreve a hablar. Ramiro, el jefe do grupo, engole seco, tentando manter o controle. Pero Brilo no seu solos deixa claro que ele também não entende nada daquela situação. ¿Quién eres? Pregunta Ramiro, tentando parecer firme. Y si quieres vivir, más vale que empieces a hablar. El encapuchado suspira lentamente, como si estuviese esperando exactamente esa pregunta. Les advertí hace años, responde él. Pero nunca escuchan. El CJNG siempre cree que todo mundo es reemplazable, hasta que el reemplazo viene a cobrar. O Sicarios se entreolam. Reemplazo é uma palavra que nenhum deles queria ouvir naquela noite. ¿Qué diablos dices? Solta el pargo, apuntando su arma. ¿Dónde está Roberto Medina? O homem encapuchado ribaixo, como se a pergunta fosse ingenua demais. ¿Roberto? Él murmura. Ese hombre murió hace mucho tiempo, pero no da forma que voces acham. A tensao crece como una corda esticada prestes a se romper. O cheiro de alcohol, flores velas e madeira encerada mistura-se ao sue frío que desse pelo rosto dos pistoleiros. Nadie puede entender o rumo que aquella noite está tomando. Escúchenme bien, continúa o encapuchado. La muerte de Roberto fue un acuerdo, no una traición. Ramiro da paso a frente. Eso no tiene sentido. Él robó dinero del cártel, vendió rutas, entregó almacenes enteros. Tenemos registros, mensajes, llamadas. Registros plantados, interrompe o encapuchado. Mensajes escritos por alguien que quería verlos caer. As armas tremem nas mãos dos sicarios. A idea de que todo o que acreditaban podía ser mentira faz a adrenalina subir. ¿Y quién haría eso? Resmunga el pargo. Fala logo ou te quebró todo aquí mismo. A lanterna móvese lentamente até dos ataúdes ao fundo, o maíz antigo, o maíz gasto, aquele que ninguém había tocado ou sequer olhado desde que entraram. O encapuchado aponta para ele com firmeza. A pessoa que fez isso está aí dentro. Os sicarios congelam. ¿Quién? Pergunta Ramiro, susurrando, como se tivesse medo da resposta. O encapuchado aproxima-se do caixão e desliza a mão sobre a tampa de madeira escura. Aquele que voces chamavam del mudo. Silêncio sepulcral toma conta da sala. O nome paira no ar como espectro venenoso. El mudo era uma sombra dentro do CJNG. Operador silencioso, frío, implacável. O tipo de homem que ninguém conhecia por completo, mas que todos temían. Diciam que era leal ao cartel, mas ninguém sabia a quem, exactamente. Estás mintiendo, rosna el pargo. El mudo murió hace 6 meses. Estuve no velorio. Y vi o corpo. O encapuchado sorri devagar. ¿Viste? Él murmura. ¿O viste lo que querían que vieras? Él empurra a tampa do ataúde. Rangido lento corta o ar, facendo os sicarios levantarem as armas instintivamente. Dentro, apenas saco preto de cadáver, fechado, limpo. Sem cheiro de morte. Sem sinal de decomposição. Nadie entierra un cuerpo en bolsa hermética, murmura Ramiro, horrorizado. Exacto, responde o encapuchado. Porque nunca hubo cuerpo. El mudo no está muerto. Solo desapareció. Después de fazer trato que nenhum de voces seria capaz de recusar. Ele volta a encarar o grupo. E agora, voltou. A porta dos fundos da funerária se abre lentamente. Sem nenhum sam. Uma silueta surge no corredor estreito. Alta. Firme. Usando luvas pretas e casaco tático. O rosto permanece nas sombras, mas o modo como camina, todos reconhecem. Ramiro sente as pernas fraquejarem. No puede ser. A figura banca maíz paso. A luz fraca da lámpada revela os tracos endurecidos, a cicatriz no labio inferior, e os solos escuros que nenhum deles jamais esqueceu. Era ele, vivo, respirando.
observando cada deles como se já súbese que cairía primero. Buenas noches, cabrones, dice el mudo, con voz basa, rouca, nao tao muda cuanto diciam. Veo que vinieron al funeral correcto, solo que no al que pensaban. As armas come cama subir. Mas el mudo levanta a Mao. Antes de apretar el gatillo, escuchen esto. Él le dice: Roberto Medina nunca los traicionó. Yo sí. Os sixarios gelam. Iu entreguei voces. Continua ele. E esta noite, veno terminar o trabalho. O encapuchado ao lado dele liga o outra lanterna, iluminando os 4 cantos da funeraria. É possível ver agora. Cada parede, cada saída, cada corredor, todos están cercados por dispositivos discretos, quase invisíveis, escondidos entre arrancos de flores y placas de mármore. Explosivos, murmura Ramiro, con a boca seca. El mudo sorry. Bienvenidos al último velorio de sus vidas. El último velorio. El silencio que cayó sobre la funeraria fue tan pesado que casi parecía material. Los sicarios, hombres treinados para matar sin parpadear, ahora estaban diante de algo que os superaba por completo. No era apenas medo, era a certeza de que habían sido engañados durante meses, tal vez años. El mudo permanecía allí, firme, como aquel medio sorriso que ninguém sabía interpretar. Nemdelón que parecía o mem silencioso e obediente que eles lembraban. Agora era outra coisa, calculista, frío, quase cirúrgico. No se muevan, ordenó, levantando a Mao devagar. Cada paso en falso, y vuelan todos en pedazos. Ramiro engole seco. Él tenta agir como líder, mas a voz ahí embargada. El mudo, hermano, ¿por qué? Se suponía que eras uno de nosotros. El mudo se aproxima, paso a paso, como un predador que observa a presa antes do ataque. Ese fue su primer error, responde él, olando directo nos olos de Ramiro. Creer que yo era uno de ustedes. Los hombres del CJNG se entreolam, tentando entender si aquilo era verdad o apenas una estrategia para desmoralizarlos. Mas o encapuchado, parado ao lado do ataúd de Beisio, complementa. El mudo nunca trabajó para ustedes. Trabajó dentro, sí, pero jamás para el cártel. A Rebelacao cae como balde de agua gelada. Entonces, murmura el pargo. ¿Para quién trabajas? El mudo da leve sorriso. Para alguien que pagaba mejor y que entendía que la guerra no se gana con balas, sino con información. Aquella frase faz Ramiro apertar os dentes. Él finalmente entiende o que estaba aconteciendo. Tú, dícele. Tú fuiste quien nos entregó. Tú filtraste las rutas, los almacenes, la mercancía. Fuiste tú quien dejó morir a más de 50 hombres. El mudo no desvía o olar. Fue necesario, él le responde, seco. Voces eran pecas descartáveis. Iu apenas aceleré o proceso. O pargo grita, traidor. Uma arma se levanta, mas el mudo ergue o dedo, e aponta para o teto. Vip curto ecoa. Todos congelam. Eso es un sensor de proximidad, explica o encapuchado. Si una bala sale disparada aquí dentro, todos ustedes se van al infierno juntos. As armas lentamente come cama va ixar. A situação era clara. Cualquier impulso, cualquier erro, cualquier tiro, e a funeraria inteira viraría peo. El mudo respira fundo y se aproxima do centro da sala, onde a luz amarelada da lanterna vana os caixoes vacios. ¿Querem saber por qué estou aquí? Pergunta ele, calmamente. Porque esta noite, não vi matar voces. Os sicarios se entreolam, confusos. Entonces, murmura Ramiro. ¿Qué quieres? El mudo ergue 3 dedos. Quiero 3 coisas. Atenção aumenta. Primeiro, ele diz, quiero que escutem que realmente era Roberto Medina. Os homens respiran fundo, esperando algo monstruoso. Roberto no era contador, revela. Era mi superior. Y fue quien ordenó que yo me infiltrara en el CJNG hace 12 años. Os sicarios arregalamos solos. Segundo, continúa el mudo, Roberto no los traicionó. Fue desaparecido por ustedes, sem saber que él tinha mais poder do que imaginaban. Ramiro balanca a cabeza. Mentira, Rosna. Roberto era un simple viejo que manejaba libros. El mudo ri, mas riso hace triste. Voces nunca entenderán nada. Roberto era quien financiaba la mitad de las operaciones del cártel, y también quien informaba todo para nuestros aliados.
Él le conoce cada depósito, cada cargamento, cada lavajem de dinero. Voces mataram o mem maíz valioso que tinam, enem perseveram. El pargo cospe no chao. ¿Y cuál es la tercera cosa? El mudo fica serio. A terceira es simples, quiero que sobrevivam. A frase deixa a todos en choque. ¿Sobrevivir? Pregunta Ramiro. ¿Por qué diablos nos dejaría salir vivos? El mudo faz gesto para o encapuchado, que apunta lanterna para painel metálico escondido entre dos coroas de flores. Painel de controle como timer, marcando 00, 14, 52, 00, 14, 51, 00, 14, 50. Osangue 2, Sixarios Gela. Eso es una cuenta regresiva, explica o encapuchado. Cuando llegue a 0, todo este lugar va a explotar. Ramiro respira fundo, tentando entender. Entonces, ¿quieres que salgamos corriendo? Es eso. ¿Qué plan enfermo es este? El mudo se aproxima a te ficar a metro do grupo. A sombras recortam seus tracos duros, sua expresao impenetrable. No estoy aquí para matarlos, responde. Estoy aquí para elegir quién merece vivir. Os sixarios recuam automáticamente. Hay una salida secreta en este lugar. Continúa. Solo una. Y quiero ver si todavía son hombres, o apenas perros del cártel. El pargo cospe. ¿Y por qué deberíamos confiar en ti? O encapuchado aperta controle remoto en su mão. Varias luces vermelhas piscan simultáneamente alrededor da funeraria. Porque si no confían, dice el mudo, mueren. Eu não estou brincando. O alarme começa a tocar. Agudo. Crescente. Desesperador. La cuenta regresiva ya empezó. Avisa el mudo. Voces tem 15 minutos para probar que não são inúteis. Él se vira para a porta e dá o último aviso. Corram. O encapuchado apaga a lanterna. El mudo desaparece na escuridão. E os sixarios, correm. La hora de los que no se rinden. La madrugada cayó como un telón pesado sobre la sierra, pero nadie allí tenía intención de dormir. El aire seguía oliendo a pólvora, a pino húmedo y a miedo acumulado durante horas. El silencio que dominaba el campamento era engañoso. Debajo de él, cada persona luchaba contra un torbellino de pensamientos, heridas y recuerdos que no los dejarían en paz por mucho tiempo. Mateo se sentó en una roca, con los brazos cruzados y la mirada perdida en la oscuridad que rodeaba el valle. El camión ya estaba estacionado lejos de la zona de combate, pero cada vez que cerraba los ojos volvía a escuchar el zumbido de las balas rebotando en la carrocería, los gritos, y ese eco interminable de la emboscada que los había marcado para siempre. ¿Aún sigues pensando en lo que pudo haber pasado?, preguntó Camila, acercándose con una manta sobre los hombros. No puedo apagarlo, respondió él, sin voltearla a ver. Siento que si bajo la guardia un segundo, algo va a salir mal. Ella se sentó a su lado. Sus botas seguían cubiertas de lodo seco y las manos todavía temblaban un poco. Nadie que hubiera vivido las últimas horas iba a quedar intacto. Sobrevivimos, Mateo, susurró Camila. Eso ya es una victoria. ¿Y los que no?, preguntó él, con voz baja y ronca. ¿Qué victoria les quedó a ellos? Camila tragó saliva. La pregunta era justa, necesaria, pero dolorosa. La emboscada había durado demasiado incluso para quienes llevaban años en el oficio. Y aunque habían logrado salir con vida, ambos sabían que el precio había sido altísimo. En otra parte del campamento, el comandante Rivas revisaba mapas manchados de tierra. Sus hombres caminaban en silencio, algunos con el brazo vendado, otros con la ropa rasgada y la mirada ida. Pero todos seguían ahí, firmes, atentos, esperando nuevas instrucciones como si la jornada no hubiera casi acabado con ellos. Mi comandante, dijo un agente joven, ¿seguimos con el plan al amanecer? Rivas levantó la vista. Sus ojos parecían llevar encima una década de cansancio acumulado en una sola noche. Sí, respondió. Tras lo que pasó, no podemos dejar que vuelvan a reagruparse. Esta zona tiene que quedar limpia. No voy a permitir que regresen. El joven asintió, aunque con una tensión evidente en el cuello. ¿Y la prensa? Ya hay rumores. Déjalos hablar, interrumpió Rivas. Nadie afuera va a entender lo que pasó aquí, y tal vez es mejor así. Cerca de una fogata pequeña, Mateo y Camila escucharon como unos agentes intercambiaban historias. Había risas nerviosas,
exageraciones típicas para espantar el miedo, y también silencios incómodos que llenaban más que cualquier palabra. El fuego iluminaba los rostros cansados, los ojos hinchados y la piel marcada de hollín. «Nunca voy a olvidar cuando el camión empezó a vibrar con los impactos», dijo uno de ellos, moviendo las manos en el aire. «Les juro que pensé que todos íbamos a volar hechos pedazos». «Pues gracias al trailero no volamos», contestó otro. «Ese señor tiene nervios de acero». Mateo escuchó, pero no intervino. Le incomodaba que hablaran de él como si fuera algún héroe. No se sentía uno. No después de todo lo que había visto. Camila lo miró de reojo. «Deberías decir algo», le sugirió. «¿Decir qué?», contestó. «Que tuve miedo como todos. Que hice lo que pude. No soy diferente a ellos». «Tal vez no», dijo ella, «pero no cualquiera reacciona así bajo fuego. No cualquiera sostiene la calma durante 7 horas». Él suspiró. Le habría gustado creerlo. Cuando la fogata empezó a apagarse, ambos se levantaron y se alejaron hacia un punto más tranquilo del campamento. La luna estaba escondida detrás de una nube gruesa que parecía a punto de romperse en lluvia. «¿Qué vas a hacer cuando todo esto termine?», preguntó Camila. Mateo tardó unos segundos en responder. «No sé. Tal vez regresar a la carretera. Tal vez descansar un tiempo. La neta, ya no veo la vida igual». Camila sonrió con una mezcla de tristeza y complicidad. «Yo tampoco. Y mira que he visto cosas feas. Pero no como esto», agregó él. «Esto fue otra cosa». «Sí», asintió. «Y por eso mismo tenemos que decidir qué hacer con lo que vivimos. O nos rompe, o nos cambia». Mateo la miró. Sus ojos reflejaban un brillo suave, como si por primera vez en mucho tiempo se permitiera bajar las defensas. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué vas a hacer?». Ella respiró profundo. «Creo que quiero seguir. No sé por cuánto tiempo, pero quiero seguir ayudando. Vi demasiada gente caer hoy, Mateo. No puedo dejar que todo esto haya sido en vano». Él asintió, sin palabras suficientes para responder. A lo lejos, el comandante Rivas levantó la voz. «Todos atentos. En 1 hora salimos. Nadie se separa. Nadie baja la guardia. Vamos a terminar lo que empezamos». Los agentes se enderezaron aunque el agotamiento los aplastara. Camila también lo hizo. Y Mateo, aunque no era parte del operativo, se levantó junto a ellos como si algo dentro de él se hubiera alineado con esa causa. Camila lo vio con sorpresa. «¿Vas a venir?». «No voy a pelear», aclaró él. «Pero tampoco puedo quedarme sentado. Si necesitan mover equipo, apoyar, cargar, lo que sea, yo ayudo». Ella sonrió, esta vez con un brillo sincero. «Entonces quédate cerca de mí. No quiero perderte de vista». El cielo comenzó a aclararse muy lentamente. Una línea tenue de luz rosada atravesó el horizonte, anunciando el amanecer. Un amanecer que, para todos los que habían sobrevivido, significaba mucho más que el inicio de un nuevo día. Era el recordatorio de que seguían ahí, de que no se habían rendido, de que, pese a todo, todavía tenían fuerza para dar un paso más. Y así, entre el eco distante de la sierra y el murmullo de un viento frío que bajaba desde las cumbres, el grupo se preparó para avanzar, sin saber que lo que estaba por venir sería aún más decisivo que la emboscada misma. Porque algunas batallas se ganan con armas, pero las más importantes se ganan con el corazón. La sombra que respira en la sierra. La madrugada cayó sobre la sierra como un telón pesado, ocultando caminos, apagando sombras y revelando apenas lo suficiente para que los vivos siguieran avanzando y los muertos permanecieran olvidados. Mateo caminaba al frente del grupo, respirando hondo, con la sensación de que cada árbore alrededor los observaba. Desde el final del enfrentamiento en el Panteón, algo no había dejado de vibrar dentro de él, una mezcla de desconfianza, adrenalina y ese extraño entendimiento de que la guerra que habían iniciado no tenía vuelta atrás. Diego caminaba a su lado, cargando su rifle con firmeza, mientras Elías sostenía una lamparita pequeña apuntando al suelo. Camila iba detrás, silenciosa, vigilante, con su pistola asegurada en la cintura y los ojos atentos a cualquier ruido. El hombre encapuchado, a quien ahora conocían como el murciélago, avanzaba unos pasos adelante, sin mirar atrás ni explicar nada más. Desde que había revelado que el mudo no era quien creían, todo el grupo había sido consumido por un silencio tenso. «¿Por qué no hablas de una vez?», le soltó Mateo después de 1 hora de caminata. «Dices que él no era quien pensábamos. Entonces,
¿Quién diablos era? El murciélago se detuvo. Volteó apenas el rostro, mostrando un perfil seco, endurecido por años de guerra. No lo entenderían todavía, respondió con voz grave. Pero si necesitan saber una cosa, alguien dentro del CJNG está moviendo los hilos. Y si ustedes creen que eliminar a ese grupo en el panteón sirvió de algo, están equivocados. Eso fue apenas una reacción, una respuesta a una orden que comenzó mucho antes de que este lío explotara. Camila frunció el ceño. ¿Una orden de quién? El murciélago suspiró, casi con resignación. Del hombre que estaba buscando a Roberto Medina, y que sigue creyendo que Medina está vivo. Silencio absoluto. Elías apretó la mandíbula. Pero Medina fingió su muerte. ¿No? Preguntó. ¿Cómo diablos supo ese cabrón que el ataúd estaba vacío? El murciélago giró completamente hacia ellos, su mirada oculta bajo la capucha. Porque alguien dentro del funeral lo vio salir. Alguien que trabaja con ustedes, o que ustedes creen que está de su lado. La sangre de Mateo se heló. Diego levantó el arma instintivamente. ¿Estás diciendo que tenemos un infiltrado? No, corrigió el murciélago. Tienen un traidor. Nadie volvió a hablar. Caminaban ahora con el corazón acelerado, revisando mentalmente cada rostro, cada conversación, cada gesto pasado. ¿Quién podría haberlos vendido? ¿Quién vería a Medina abandonar el ataúd y reportaría su fuga al CJNG? ¿Quién tenía acceso a la funeraria, a los horarios, a los movimientos, a los cuerpos? La mente de Mateo ardía de sospechas, pero se obligó a dejarlo para después. 30 minutos después, llegaron a una vereda escondida entre dos riscos altos. Allí, enterrado bajo troncos y hojas secas, había un pequeño contenedor metálico oxidado. El murciélago se agachó y comenzó a retirarlo. El grupo lo observó en silencio mientras él abría la tapa. Dentro había mapas, radios, mochilas, baterías, placas de identificación y 3 fusiles envueltos en plástico grueso. Aquí empieza la parte peligrosa, dijo. Ustedes creen que el CJNG viene tras Medina, pero eso es solo una parte del problema. Lo que ellos realmente buscan es una lista. Mateo dio un paso adelante. ¿Qué lista? El murciélago levantó un sobremanila casi destruido por la humedad. Una lista de transacciones, nombres y cuentas que Medina llevaba en secreto. Él no era solo un contador, él manejaba el dinero sucio que ni el propio CJNG sabe que existe. Y créanme, cuando un cartel se entera de que miles de millones desaparecieron, no perdonan. Persiguen hasta o fin do mundo. ¿Y esa lista está aquí? Preguntó Camila. No, pero sé quién la tiene. El silencio se cortó como una hoja. ¿Quién? Presionó Mateo. El murciélago levantó los ojos lentamente. La tiene alguien que todos ustedes conocen, y que está mucho más cerca de lo que creen. Mateo sintió que una corriente helada le recorría la espina dorsal. ¿Estás diciendo que Medina nos mintió también? El murciélago sonrió apenas, sin alegría. Les mintió a todos. Fingió su muerte, escondió dinero del cartel, y al final, confió la lista a una persona que jamás debió tenerla. Alguien que ahora está siendo perseguido tanto por el CJNG como por el gobierno. Camila tragó saliva. Dilo de una vez. ¿Quién es? El murciélago guardó el sobre dentro de su chaqueta. Su esposa. El aire se fue de los pulmones de todos. Mateo abrió los ojos con incredulidad. ¿Laura? ¿La esposa de Medina? Sí, confirmó el murciélago. Y si no la encontramos antes que ellos, ella va a terminar en un ataúd de verdad. Un estruendo interrumpió la conversación. Un disparo. Luego otro. Y otro. La sierra se iluminó con balas trazadoras que descendían desde la loma superior. El murciélago gritó. Al suelo. El grupo se tiró, y las rocas saltaron hechas polvo por los impactos. Voces se escucharon entre los árboles. Los tenemos. No escapan esta vez. A la verga con todos. Diego rodó detrás de un tronco caído mientras Camila disparaba hacia las luces que se movían colina abajo. Mateo levantó el arma y respondió el fuego con precisión. Elías intentaba arrastrar las mochilas hacia una protección natural entre las piedras. Pero algo estaba mal. Muy mal. Eran demasiados. Demasiado coordinados. Demasiado rápido. Nos vendieron. Gritó Mateo. El murciélago respiró hondo, como alguien resignado a enfrentar un destino que ya conocía. No, no los vendieron. Se levantó apenas para disparar 2 ráfagas precisas, derribando a un agresor entre los arbustos.
Los estaban siguiendo desde antes de salir del panteón. La revelación golpeó a todos como un mazazo. Las balas seguían cayendo. La noche ardía. Los árboles vibraban. El suelo temblaba. Y mientras Mateo recargaba su rifle con manos temblorosas, lo entendió. A partir de ese instante, nadie estaba seguro. Nada era lo que parecía. Y cualquiera podía ser el próximo dentro de un ataúd vacío.